Bienvenidos una vez más a su canal favorito donde las noticias de última hora, los rumores más jugosos y las causas más nobles se dan cita. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy, porque el vídeo que les traigo, es de esos que te dejan con la boca abierta y el corazón calentito. Hoy vamos a hablar de dos nombres que desde que los vimos juntos en pantalla, nos robaron el corazón, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, mis queridos, la pareja que hizo suspirar a medio mundo con su química innegable en Sen Kalkam vuelve a ser noticia. Pero esta vez no se trata de sets de grabación ni alfombras rojas, sino de una causa que les toca muy de cerca a ambos, del bienestar animal. Prepárense porque este vídeo está cargado de información exclusiva, imágenes impactantes y un mensaje que esperamos los inspire a todos a poner su granito de arena. Antes de que me emocione más y empiece a revelarles todos los detalles, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes, noticias y mucha buena onda. Y por supuesto, déjenme un like si les gusta este tipo de contenido, que así sabré que quieren más Hande y Kerem en sus vidas. Ahora sí, vamos al grano. Como muchos de ustedes saben, Hande y Kerem son dos personas muy comprometidas con diferentes causas sociales. Hande, por ejemplo, ha sido una ferviente defensora de la infancia y ha colaborado con varias organizaciones benéficas que trabajan para mejorar la vida de los niños. Kerem, por su parte, siempre ha demostrado un gran amor por los animales, participando activamente en campañas de adopción y concienciación sobre el cuidado de las mascotas. ¿Pero qué los ha unido ahora en esta cruzada? Pues resulta que ambos han decidido unir fuerzas para apoyar a una protectora de animales que se encuentra en una situación crítica. Esta protectora, ubicada en las afueras de Estambul, alberga a más de 200 perros y gatos abandonados, muchos de ellos con graves problemas de salud. Debido a la falta de recursos, la protectora se enfrenta a serios problemas para alimentar, vacunar y brindar la atención médica necesaria a estos animales. Cuando Hande y Kerem se enteraron de la situación, no dudaron ni un segundo en ofrecer su ayuda. Según fuentes cercanas a ambos actores, fue Hande quien propuso la idea de organizar un evento benéfico para recaudar fondos para la protectora. Kerem, por supuesto, se sumó inmediatamente a la iniciativa, y juntos comenzaron a trabajar en la planificación del evento. Pero no se trató solo de una propuesta improvisada. La conexión de Hande con la infancia abandonada y la profunda empatía de Kerem por los animales crearon una sinergia poderosa. Ambos sentían que con su plataforma y visibilidad, podían hacer una diferencia real en la vida de estos animales necesitados. El evento, que se llevó a cabo la semana pasada, fue todo un éxito. Se organizó una subasta de objetos personales de Hande y Kerem, como ropa, accesorios e incluso algunos recuerdos de la serie Sen Kalkam. También hubo una rifa con premios increíbles, como cenas con los actores, viajes y estancias en hoteles de lujo. Además, se instalaron puestos de comida y bebida, y se contó con la participación de varios artistas que ofrecieron conciertos gratuitos. La organización no fue tarea fácil. Detrás de cada detalle, cada subasta y cada rifa, había un equipo de voluntarios trabajando incansablemente para asegurar que el evento fuera un rotundo éxito. Y por supuesto, Hande y Kerem estuvieron involucrados en cada etapa del proceso, desde la selección de los artículos para la subasta hasta la coordinación con los artistas y los proveedores. Pero lo más importante de todo fue la presencia de Hande y Kerem, quienes se mostraron muy cercanos y amables con todos los asistentes. Ambos se tomaron fotos con sus fans, firmaron autógrafos y, sobre todo, concienciaron a la gente sobre la importancia de adoptar animales abandonados y de apoyar a las protectoras que trabajan incansablemente por su bienestar. La química entre ellos, que ya había enamorado a millones en la pantalla, se hizo evidente una vez más. Bromeaban, se reían y compartían anécdotas, creando un ambiente cálido y acogedor para todos los presentes. Era evidente que, más allá de una relación romántica, existía un profundo respeto y admiración mutua entre ellos. Durante el evento, Hande pronunció un emotivo discurso en el que destacó la importancia de dar una segunda oportunidad a los animales abandonados. Ellos no tienen la culpa de haber sido abandonados, dijo Hande con la voz entrecortada. Merecen una vida digna, llena de amor y cuidados. Por eso es fundamental que todos pongamos nuestro granito de arena para ayudar a las protectoras que se dedican a rescatarlos y darles una nueva oportunidad. Su discurso resonó profundamente con el público. Muchos asistentes, con lágrimas en los ojos, se sintieron inspirados a adoptar o a donar a la protectora. La sinceridad y la pasión con la que Hande hablaba eran contagiosas.
Kerem, por su parte, también compartió su experiencia personal con los animales. Siempre he tenido perros y gatos en mi vida, comentó Kerem. Son mis compañeros, mis amigos, mi familia. Me duele mucho verlos sufrir y ser abandonados. Por eso, quiero utilizar mi voz para concienciar a la gente sobre la importancia de la adopción responsable y del respeto hacia los animales. Kerem relató historias de sus propias mascotas, de cómo lo habían acompañado en los momentos más difíciles de su vida y de cómo le habían enseñado el verdadero significado del amor incondicional. Su cercanía y su vulnerabilidad conmovieron a la audiencia, demostrando que detrás del galán de telenovela había un hombre sensible y comprometido. El evento benéfico logró recaudar una suma considerable de dinero, que será destinada íntegramente a la protectora de animales. Con este dinero, la protectora podrá mejorar sus instalaciones, contratar a más personal, comprar alimentos y medicinas, y brindar una mejor atención médica a los animales. Los números fueron impresionantes. La subasta de objetos personales alcanzó cifras récord, y la rifa tuvo una participación masiva. Pero más allá del dinero recaudado, el evento logró generar un impacto mucho mayor, concienciar a la gente sobre la problemática del abandono animal y promover la adopción responsable. Pero la ayuda de Hande y Kerem no se limitó a la organización del evento benéfico. Ambos actores han decidido convertirse en embajadores de la protectora, y se han comprometido a seguir apoyándola en el futuro. Además, han utilizado sus redes sociales para difundir información sobre la protectora y para animar a sus seguidores a colaborar con ella. Su compromiso no termina ahí. Ambos planean visitar la protectora regularmente, interactuar con los animales y ayudar en las tareas diarias. Quieren ser una presencia constante y activa en la vida de la protectora. Esta iniciativa de Hande y Kerem ha tenido un gran impacto en la sociedad turca. Muchas personas se han sensibilizado con la causa animal y han decidido adoptar perros y gatos abandonados. Además, varias empresas han ofrecido su ayuda a la protectora, donando alimentos, medicinas y otros recursos. El efecto Hande y Kerem, como algunos lo han llamado, ha sido palpable. La ola de solidaridad y apoyo a la protectora ha sido abrumadora. Sin duda, el reencuentro de Hande y Kerem por esta noble causa es una gran noticia para todos los amantes de los animales. Su compromiso y dedicación son un ejemplo a seguir, y demuestran que, cuando se unen fuerzas, se pueden lograr grandes cosas. Más allá de la fama y el glamour, Hande y Kerem han demostrado que tienen un corazón enorme y una profunda preocupación por los más vulnerables. Este evento benéfico no solo ayudó a recaudar fondos para la protectora, sino que también sirvió como una plataforma para concienciar a la gente sobre la importancia del bienestar animal. La presencia de Hande y Kerem atrajo la atención de los medios de comunicación, que se hicieron eco de la noticia y difundieron el mensaje de la protectora a un público más amplio. Las cadenas de televisión, los periódicos y las revistas se hicieron eco de la noticia, destacando la labor de Hande y Kerem y la importancia de apoyar a las protectoras de animales. Además, el evento sirvió para fortalecer los lazos entre Hande y Kerem. Aunque su relación sentimental terminó hace algún tiempo, ambos actores siguen manteniendo una buena amistad y un gran respeto mutuo. Su colaboración en esta causa benéfica ha demostrado que incluso después de una ruptura, es posible seguir trabajando juntos por un objetivo común. Su madurez y su capacidad para separar la vida personal de la profesional son dignas de admiración. La historia de Hande y Kerem nos enseña que cuando se trata de ayudar a los demás, no importa si eres famoso o anónimo, si tienes mucho o poco dinero. Lo importante es tener la voluntad de poner tu granito de arena y de hacer la diferencia. Y ellos, con su ejemplo, nos han demostrado que el amor por los animales puede ser un motor para lograr grandes cosas. Han creado un precedente inspirando a otras celebridades a utilizar su influencia para apoyar causas benéficas. Pero la historia no termina aquí. La protectora sigue necesitando ayuda. Necesitan voluntarios, donaciones y, sobre todo, hogares para los animales que albergan. Si quieres colaborar, puedes contactar directamente con la protectora a través de sus redes sociales o visitar su página web. Cada pequeña ayuda cuenta. Bueno, mis queridos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que los haya inspirado a hacer algo por los animales. Recuerden que todos podemos ayudar, ya sea adoptando, donando, ofreciendo nuestro tiempo como voluntarios o simplemente difundiendo información sobre el bienestar animal. No importa lo pequeño que sea el gesto, lo importante es hacer algo.
En resumen, hoy hemos visto cómo Andercel y Kerem Bürsin se han unido para apoyar a una protectora de animales que se encuentra en una situación crítica. Su evento benéfico fue un éxito y logró recaudar fondos importantes para la protectora. Además, ambos actores se han comprometido a seguir apoyando la causa animal en el futuro. Su historia es un ejemplo de solidaridad, compromiso y amor por los animales. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. No olviden dejarme sus comentarios aquí abajo, quiero saber qué les pareció esta iniciativa de Ande y Kerem y qué otras causas les gustaría que abordemos en el canal. Sus comentarios son muy importantes para mí, me ayudan a mejorar y a crear contenido que les interese. Y antes de despedirme, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho, que activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y que le den like a este vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que más personas se unan a esta noble causa. Recuerden que juntos podemos hacer la diferencia. Hasta la próxima. Y recuerden, adopta, no compres. Dale una segunda oportunidad a un animal que lo necesita. Y no olvides seguirme en mis redes sociales para más chismes, noticias y mucha buena onda. Nos vemos pronto.